diciendo es que si aún el infierno se abre y las puertas están ahí, no va a prevalecer contra nosotros. Entonces nosotros debemos de perseverar y entender que a pesar de que estamos librando batallas, luchas mentales, físicas, de enfermedades, de tristeza, de depresión, de momentos de aflicción, el Señor nos manda que confiemos en Él y perseveremos. Y a veces queremos vencer al enemigo reprendiendo, atando, ligando. Y hay muchas veces que Dios no quiere ni que tú reprendas, ni ates, ni ligues, sino que resista. Porque dice la palabra que cuando tú te sometes a Dios y resiste al diablo, Él va a huir de vosotros. Dios te bendiga, este es su espacio, El Poder de la Palabra. Hoy tenemos un tema que se titula ¿Por qué tanta batalla en el cuerpo? El apóstol Pablo empezó a hablar acerca del cuerpo y hay varios pasajes bíblicos donde él dice en el libro de Efesios, hablando que despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. E incluso Pablo quería estar ausente del cuerpo para estar presente con el Señor, pero necesitaba predicar el evangelio del Señor. Pablo siempre habló de este cuerpo, habló también del aguijón que él estuvo viviendo en el cuerpo. Pero también Pablo en un momento, dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, que lo que él quería hacer, eso no hacía, y que lo que no quería hacer, eso hacía. Decía que había una ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de Dios y que quería llevarlo cautivo a la ley del pecado. Pablo empezó a vivir batallas y luchas. De tal manera que Pablo habla acerca de las batallas espirituales, diciendo no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores espirituales de maldad. Por eso Pablo decía, por lo tanto, vístanse de toda armadura de Dios para que podáis resistir contra todas las acechanzas del diablo. Ahora, Pablo también en un momento decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, la pregunta que hoy nos hacemos, ¿por qué libramos tanta batalla en este cuerpo? Recordemos que nosotros estamos presos en una naturaleza caída. Y cuando digo preso, es que todavía vivimos un cuerpo que es enemigo de Dios. Un cuerpo que no quiere orar, un cuerpo que no quiere buscar las cosas de arriba. Un cuerpo que razona, que analiza, que piensa. Y esto es un camino de fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. No sé si a usted le ha pasado que hay momentos donde usted está buscando a Dios fervientemente, siente una paz, un refrigerio en su vida y un gozo inefable, pero luego vienen batallas, vienen luchas, vienen ataques y de repente usted se siente atacado y pide la oración por la batalla que está librando. Porque vamos a estar en batalla todo el tiempo de nuestra peregrinación. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? La Biblia dice, el apóstol Pablo, diciendo, yo he peleado la buena batalla de la fe. Es decir, Pablo habló de una batalla que era constante. Ahora sí hay un refrigerio. Hay un momento donde Dios te da un refrigerio y te da una paz. A pesar de toda la batalla que usted pueda vivir, usted puede tener paz, porque la Biblia lo dice, que usted puede tener paz en medio de la tormenta. Eso fue lo que vivió Pablo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo hablaba acerca de la cruz, diciendo, el que no tome su cruz todos los días. Es decir, nosotros debemos de tomar la cruz, morir a nuestro yo y a nuestro ego, porque hay una constante batalla con lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos ego, envidia, celos, disensiones, contienda. Todas esas cosas están ahí, pero nosotros las sometemos a la voluntad de Dios. Y a veces florecen en nuestra vida. Por eso es que cuando somos a veces atacados por alguien, por algún familiar, por algún amigo y sentimos alguna decepción, nosotros nos afligimos. Como dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, la pregunta, hermano, ¿y cómo yo salgo de esta batalla? La palabra de Dios dice, sométanse a Dios y resistan. Esto es un camino de resistencia. Hay momentos donde en tu vida tú tienes que resistir. Y dice la palabra que cuando tú resistes, te sometes a Dios, el diablo va a huir de vosotros. Entonces hay un momento donde tú tienes que librar tu batalla con resistencia, orando, buscando el rostro de Dios para que el enemigo huya de nosotros. En un momento la palabra de Dios dice que Jesús
resistió al diablo. ¿A qué? A sus tentaciones. Cuando fue tentado en el desierto, dice la palabra que Satanás vino y le dijo, si tú eres hijo de Dios, teniendo Jesús hambre, dile a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús lo resistió con la palabra. Y Satanás un momento le ofreció todos los reinos del mundo. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Entonces, este es un camino donde constantemente vamos a vivir en batalla. No puedo ser libre de la batalla. Vamos a tener batalla constantemente. Vamos a tener lucha constantemente. Lo que debe de tener claro es lo siguiente, que la Biblia nos enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 26, en el verso 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Está hablando de perseverancia, porque en ti ha confiado. Cuando tú perseveras, es lo que la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es un camino de resistencia, es un camino de perseverancia. Por eso el apóstol Pablo empezó a hablar acerca de su vida y diciendo, yo he peleado la buena batalla. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, haz obra de evangelista, reprende, solta. Ninguno que milite en las cosas de Dios se enrede en los negocios de la vida. Es porque en ti, Timoteo, hay una fe que no es fingida. Y Pablo le dijo, mira, tú eres un soldado. ¿Y qué pasa con un soldado? Los soldados siempre tienen que estar preparados para la guerra, porque la Biblia nos habla de que somos soldados y pertenecemos a la milicia de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para cada guerra, para cada batalla que se avecina. Entonces, hermano, dígame algo entonces. ¿Los demonios atacan? Sí, ellos van a atacar, pero cuando nosotros resistimos, ellos huyen. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener constantemente batalla. Pero dice la palabra del Señor que Jesucristo dijo esto: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero también el Señor le dijo a sus discípulos: os doy poder sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Óyeme bien, hablando acerca de que aún la puerta del infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Lo que está diciendo es que si aún el infierno se abre y las puertas están ahí, no va a prevalecer contra nosotros. Entonces nosotros debemos de perseverar y entender que a pesar de que estamos librando batallas, luchas mentales, físicas, de enfermedades, de tristeza, de depresión, de momentos de aflicción, el Señor nos manda que confiemos en Él y perseveremos, porque ahí es que usted vence al enemigo. Muchas veces queremos vencer al enemigo reprendiendo, atando, ligando. Y hay muchas veces que Dios no quiere ni que tú reprendas, ni ates, ni ligues, sino que resista. Porque dice la palabra que cuando tú te sometes a Dios y resiste al diablo, Él va a huir de vosotros. Ahora, la pregunta que nos hacemos: hermano, estoy librando batalla. Hermano, me siento cansado. Hermano, estoy afligido. La palabra de Dios te dice todo esto. Pero también la palabra de Dios dice lo siguiente. En el libro de los Salmos, en el capítulo 1, diciendo: bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando usted medita en la ley de Dios, usted no le da cabida a pensamientos extraños. Entonces, cuando tú meditas, dice que eres como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no se caen. ¿A qué te manda Dios? A meditar en Él, a buscar su rostro, a no dejarte influenciar de las pestes malignas que hay en los aires. El enemigo nos está bombardeando por todas partes, en la economía, en lo físico, en la salud, en lo mental. Ahora, ¿qué debo yo de hacer? Yo debo de meditar en la palabra de Dios. Confiar de que Dios tiene el control, a pesar que lo que yo estoy viendo es contrario a lo que Dios me ha dicho, porque esto es un camino de resistencia. Cuando tú resistes, dice la palabra del Señor, que el Señor, cuando llegue el tiempo, Él lo va a fortalecer, Él te va a establecer, el Señor te va a posicionar. Pero debe de esperar en el Señor, porque la palabra de Dios nos dice: esperar pacientemente como hace el sembrador, que tira la semilla, pero espera el resultado.
Tienes que esperar. Aquí donde las cosas no son microondas, como te la han pintado. Eso no es así. Como muchos te dicen, este es tu tiempo, ya vienen las cosas no van a venir así. A José tuvo que durar cierto tiempo para recibir lo que Dios le había prometido. E igualmente a David, e igualmente a Abraham. Todos esos hombres tuvieron que esperar en el Señor y resistir. Por lo tanto, mi consejo es, ¿cómo yo soy libre de la lucha? Resiste, espera en el Señor y Él hará. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¡Shalom!